7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a la doctora Estefanía Macías, analista política de Buró Estratégico. Leíamos con detenimiento precisamente el trabajo que ha hecho sobre las secuelas de las últimas elecciones en Chile y su incidencia en América Latina. Este análisis que titula Chile 2025, del Laboratorio Progresista al Giro de Seguridad, y analiza lo que ha ocurrido con los últimos gobiernos de diferente tendencia política, como el de Sebastián Piñera, que falleciera, de Michelle Bachelet, el actual de Gabriel Boric, y ahora el triunfo amplio, más de 2 millones de votos de diferencia, del candidato de derecha, José Antonio Kast, sobre la candidata del oficialismo, gobierno que se ha señalado que ha fracasado, el de Gabriel Boric, Janet Lara. Pero quisiera resaltar la cultura democrática. Aquí en el Ecuador, hasta el día de hoy no han reconocido el triunfo, los últimos triunfos, con el argumento de que hubo una tinta voladora, algo de esquizofrenia política. En Chile se decidió, como dice el análisis de Buró Estratégico, por la seguridad y migración, que de alguna manera incidieron en el voto. ¿Por qué esto, doctor Estefanía Macías? Buen día. Hola, buenos días. Chile tiene una tradición, especialmente Boric, el presidente actual, es propio de sus características, es muy democrático, y lo vimos en dos hitos importantes. El día que murió Piñera, no solo que colaboró todo el Estado chileno para darle un funeral de Estado, sino la famosa llamada. Normalmente cuando ya hay un elegido, un ganador, el presidente hace la llamada y es filmada, y el ganador recibe la llamada y la población ve esa llamada de felicitación, y al día siguiente lo invitan a presidencia. Es muy democrático. ¿Qué es lo que sucede hoy en Chile? Solo para darles antecedente. ¿Qué le pasó a Boric? Ganó con una amplia... ganó en la vez pasada con un amplio margen, pero bajó 32 puntos en 100 días. Y dentro del estudio hablábamos del Chile post-2019. Si se recordarán, hubo un gran estallido social en el 2019, y a partir de ahí muchos estudios hablan de un quiebre. ¿Por qué un quiebre? Porque antes se hablaba del candidato a favor o en contra de la dictadura y de la democracia. Era mucho esta dicotomía del candidato que representaba lo uno o lo otro. Hoy, ese Chile post-2019 ya no está en esa dicotomía del candidato a democracia o dictadura. Ahora está entre seguridad y no. Y hay un paralelismo muy interesante de lo que le pasa a Chile y lo que nos pasa a nosotros en Ecuador. Chile se despierta en los últimos años con la realidad que la violencia se ha exacerbado. Hoy el Tren de Aragua es una de las principales preocupaciones de los chilenos. La inseguridad es una de las principales preocupaciones, y migración. De acuerdo a los estudios, se habla que en los últimos 10 años ya la migración llega a ser casi el 10% de la población, mayoritariamente venezolanos. Y con ello se enfrenta a un reto aún mayor, que es la demografía. Chile, el promedio de edad, casi el 38% de su población, está arriba de los 60. Entonces tienes una demografía de cada vez más un país con gente mayor, 2, inseguridad, y 3, migración. Y hoy el CAS representó eso. CAS representó dentro de su narrativa mano dura, y vimos los resultados. Chile apoyó esa narrativa. Ahora, no solo es el tema de mano dura en el tema de seguridad, sino también este gran problema que hay en el mundo, la migración. Chile ha sufrido mucho, especialmente la presencia de venezolanos en su territorio, que ha tenido sus tropiezos internamente en Chile. ¿Cómo ha incidido también la migración?
En un altísimo número. De hecho, en el norte, que es por donde, en la frontera norte, que es por donde ingresa la migración, cada vez más no solo hay violencia, sino que hay xenofobia lastimosamente, porque se está asociando la delincuencia con el Tren de Aragua, y el Tren de Aragua se lo representa y es de venezolanos. Entonces, primero, hay una violencia importante. Dos, están teniendo sicariatos, un narcotráfico importante. ¿Y qué es lo más duro aún? ¿Qué es lo que nos pasó en Ecuador? Un día se despertaron y se dieron cuenta que era una nueva realidad donde los carabineros no estaban preparados, donde el Estado no estaba preparado para todo lo que tiene que hoy enfrentar con la delincuencia. Y como lo está pasando en Ecuador también, las transnacionales delictivas tienen todo un aparataje mucho mayor. Y hoy Chile tiene el gran reto de no solo blindarse, sino defenderse de esta ola de inseguridad, que es una inseguridad y es un tema estructural. Lo hemos visto y lo vivimos en Ecuador. No solo es en la calle, es en los negocios, es en el lavado de activos. Hay un sinnúmero de temas que Chile en los últimos 2 a 3 años recién ha reaccionado de que es su nueva realidad. Ahora, gobernabilidad, que ha sido uno de los grandes desafíos. ¿Cómo ve al gobierno de José Antonio Kast del análisis? ¿Cómo queda, por ejemplo? Tendrá que trabajar con el Congreso y las dos cámaras. ¿Cómo ve ese panorama? Como es en Ecuador, Chile en la primera vuelta eligió el área legislativa. Entonces hoy, si bien es cierto, la derecha tiene mayoría, le tocará gobernar y buscar alianzas, porque no todos son de su partido. Y recordemos que Kast hoy, y dentro de su narrativa, es una derecha mucho más progresista, es una derecha que le tocará identificar dentro de los 4 partidos grandes cuál será el partido bisagra para avanzar. Dentro de las encuestas que se ha encontrado los chilenos, el elector encuentra, y hay una frase que me llamó la atención que decía: Chile no avanza. Si bien es cierto, Chile no está dentro de una crisis económica, su promedio de crecimiento está en promedio entre 1 y pico y 2,16 puntos porcentuales, el chileno siente que está estancado. Entonces, la economía también es un tema importante que necesitará impulsar a través de reformas para poder lograr que el ciudadano de a pie sienta los beneficios. Recordemos que Chile, de nuevo, lo que está sintiendo es que el costo de la vida cada vez sube, que los sueldos no están alcanzando, y de nuevo, la mayoría de las encuestas hablaba de el chileno promedio que siente que Chile está estancado. En este análisis, de Chile, doctora Stephanie Macías, ¿cómo queda el país ya con esta nueva administración que empezará en marzo, luego de los gobiernos de Michelle Bachelet, del derechista Sebastián Piñera y ahora de Gabriel Boric? Bueno, creo que pudiésemos hablar que Chile ha sido pendular, pero hoy hay 2 temas interesantes que tenemos que considerar. Uno, el fenómeno Parisi. Parisi fue el tercer candidato, es un candidato de derecha que no vive en Chile, que no tiene estructura partidista y ganó el 20% del voto. ¿Y por qué lo menciono? Porque este voto antisistema, de rechazo, de mano dura, es el ciudadano que está rechazando el status quo. Entonces, con esto vuelvo a lo que es la gobernabilidad y el gran reto. El gran reto de Kast es, uno, llegar y satisfacer las expectativas, y como conocemos en general, hoy la ciudadanía que rechaza el sistema, que responsabiliza de su realidad el status quo, quiere cambios para hoy. Pero en política, especialmente en gobernabilidad, necesitas procesos, y los procesos toman tiempo. Y eso será el gran reto de Kast, lograr por lo menos dar pequeñas victorias al ciudadano para que sienta que algo esté cambiando. Y para muestra lo que mencionaba al inicio, Boric perdió 32% de aceptación nacional en solo 100 días. Esto significa que Kast tiene 100 días, la famosa luna de miel,
para dar el vuelco de timón necesario para que la ciudadanía le dé el voto de confianza, o por lo menos genere dudas razonables de que el país está yendo hacia donde la ciudadanía espera que vaya. Por cierto, países como Chile no tienen los problemas económicos como el caso ecuatoriano, es decir, allí no va a haber cambios dramáticos en lo económico, aun cuando él anunció en campaña la recorte de gastos. El gran desafío será tema seguridad y migración. Sí, y creo que dentro de migración puedes tener golpes de efecto más rápidos. Blindar fronteras más rápido, puedes generar lo que fuese o pedida de visa o mayor fortalecimiento en las fronteras, especialmente porque recordemos que el Chile, al ser casi como un chorizo, es mucho más fácil y menos permeable el tema de migración, el tema de inseguridad. Le tocará tener alianzas estratégicas con países que tengan no solo el know-how, sino que tengan la tecnología para poder aparcar ese territorio tan irregular que es Chile. Con esto volvemos a los paralelismos con Ecuador, porque Chile, a pesar de ser, siempre ha sido muy cercano con Europa, Europa está viviendo sus propios problemas de migración. Europa hoy está revisando qué va a suceder entre Ucrania y Rusia y si Rusia va a avanzar hacia Europa. Y con esto Latinoamérica no va a ser un foco importante dentro de la agenda política europea, sí lo es desde de la agenda latinoamericana Estados Unidos. Entonces creo que con Castro en la presidencia las relaciones con Estados Unidos se fortalecerán y con eso la alianza estratégica para que los ayude en esta nueva guerra que van a declarar a lo que es el narcotráfico, especialmente el Tren de Aragua. Ahora, para dar gobernabilidad en Chile, usted citaba cómo queda el Congreso. Y ahí, si bien en la Cámara de Diputados tendría mayoría, no así en el Senado. Y le tocaría buscar alianzas. Y esto va a ser un reto importante, porque recordemos que en la parte, lo que es la izquierda, especialmente la izquierda de Jara, la candidata que quedó en segundo lugar, es comunista. Y si bien es cierto, el Chile siempre ha tendido a tener esta polarización entre derecha y izquierda, las reformas que requiere CAS son unas reformas muy de derecha. Y esto me parece que va a tener un gran reto, lograr encontrar partidos bisagra dentro del centro para que apoyen estas reformas de derecha. ¿Cómo queda la izquierda que ha perdido ampliamente en estas elecciones? La izquierda queda golpeada, sí, pero también recordemos que lastimosamente Jara no fue una buena candidata. Hoy Jara era una candidata comunista. Si hubiese habido un candidato de centro izquierda, tal vez le hubiera peleado un poco más, pero de nuevo, a veces no solo hay que ser, sino también estar en el momento adecuado. Y hoy, con la coyuntura que vive Chile, el candidato que hubiera tomado control sobre narrativa de mano dura y de control era el que se llevaba la elección. Más allá de derecha e izquierda, creo que Kast logró tener esa narrativa que la ciudadanía estaba esperando. ¿Cómo queda el presidente saliente Gabriel Boric? Porque él, como hace buró estratégico, nos recuerda cómo emerge y cómo gana las elecciones luego de los hechos violentos del 2019. Pero ahora, en otras condiciones, la situación es diferente. Boric con pena termina desgastado porque apostó todo a la constituyente y recordemos que perdió la constituyente. Termina desgastado porque no pudo mover mucho el aparataje gubernamental a favor de sus reformas. Él termina desgastado porque, de nuevo, a pesar, y esto hay que reconocer, él, a pesar de ser de izquierda, es de un centro izquierda en el cual, uno, reconoció a Maduro como un dictador, dos, ha sido un gran defensor de la democracia. Entonces, es un político joven que ha sabido, a pesar de que no le fue bien como lo que él quiso hacer,
es un candidato y es un presidente de izquierda que ha sabido maniobrar democráticamente, pero definitivamente a la izquierda le toca replantearse, identificar a su ciudadano y de nuevo ir a territorio y volver a engancharse con esta nueva ciudadanía y este nuevo chileno que está muy preocupado de la inseguridad. Todas las encuestas y los focus groups encuentras inseguridad, violencia, Tren de Aragua, inmigración como uno de sus grandes problemas. ¿Cómo evaluaría la doctora Macías la campaña 2025 en Chile? Durísima, durísima porque fue una campaña monotemática. Si vemos no solo los discursos, sino que vemos los spots, todo iba, en anteriores en campañas era derechos, transformación, dictadura, democracia. Hoy la campaña fue monotemática, orden y seguridad, en todas sus variables, pero eso fue todo. Y eso buscó de nuevo Kast, y no solo su forma de ser, sino lo que siempre ha venido hablando a lo largo de su carrera política, tomó el control de orden y seguridad. ¿Y cuáles son los desafíos que tiene Chile cuando ha habido un reordenamiento de la derecha y también una fragmentación de la izquierda? No solo en el tema gubernamental, lo que hablábamos también desde el tema ciudadano. Al ser una población demográfica cada vez más envejecida, vas a tener retos como no solo seguridad social, cómo haces una población económicamente activa cada vez menor, el peso hacia la seguridad social cada vez será mayor. Eso desde un punto de vista demográfico, desde un punto de vista de cuáles serán los retos, activar la economía. Para activar la economía vas a necesitar las transformaciones y los proyectos de ley y para eso vas a necesitar gobernabilidad. Y para gobernabilidad vas a necesitar el legislativo, necesitará tener alianzas estratégicas. Pero como mencionaba antes, uno de los grandes retos será poder tener alianzas estratégicas con países que los ayuden a tener quiero pedir disculpas por lo que voy a decir, pero golpes de efecto, porque vimos que la tolerancia del ciudadano o tal vez esa duda razonable de cómo va el candidato y el presidente es muy corto. En 100 días necesita dar golpes de efecto para que el ciudadano le dé el beneficio de la duda para seguir avanzando. El gran reto será 1, control fronterizo, 2, seguridad. ¿Cuáles golpes vas a tener, especialmente en el Tren de Aragua, para que la ciudadanía siente que el presidente llegó con mano dura? Lo que les hablaba de modernización de los carabineros, es una policía que no, de alguna manera, no está preparada para los nuevos retos que están viniendo, especialmente con lo que es el narcotráfico. Ahora, desde una visión de la región de América Latina, ¿cómo le ve a Chile el papel que puede jugar? Estamos viendo esta tendencia de este péndulo hacia la derecha. Solo faltaría Brasil con Lula y Petro con Colombia, pero de allí la mayoría de los países ya se están yendo hacia la derecha y con esto también hay una alineación natural con Estados Unidos. Y de nuevo, aunque suene repetitiva, recordemos que Trump en muchas presentaciones cuando habla de Latinoamérica y de los grandes retos, habla del narcotráfico y siempre menciona, mira que no se menciona tanto los carteles de México, sino que menciona muchísimo al Tren de Aragua, especialmente cuando dicen que ICE ha acogido o está siguiendo el Tren de Aragua. Entonces, estar en la agenda gubernamental y prioridad de Estados Unidos en Latinoamérica en general ayuda para, ojalá, tener un plan común latinoamericano de cómo erradicar y cómo enfrentar estas mafias y estos carteles de violencia. Pero en general, hoy con la derecha quisiera anhelar un proyecto común de Latinoamérica donde los objetivos sean no solo fortalecer democracias, avanzar hacia una economía mucho más estable, sino también cómo vamos a hacer como países en general para enfrentar los grandes retos que hoy es el narcotráfico y los carteles. Si la prioridad de Kast, como lo señaló en la campaña, el tema seguridad y el tema de migración, a sabiendas de que
hay una gran incidencia de la migración venezolana en su territorio. ¿Esto pudiera causar roces incluso con la dictadura de Venezuela? Durísimo. La seguridad en Chile ya no es un tema coyuntural, sino es un tema estructural, neurálgico. Y sí es cierto que los estudios hablaban, como le mencionaba, que se piensa hasta de un 10% de la población hoy es de migración. Más allá de roces, creo que vas a tener que identificar qué hacer. Ya hay muchos que llevan años, no los puedes sacar, pero cómo vas a fortalecer tus fronteras y también cómo vas a hacer un tratamiento con el sentimiento colectivo. Hay mucha xenofobia, especialmente en el norte de Chile. Y esto también es durísimo porque cómo generas bloqueo, pero también cómo regularizas a muchos migrantes que llevan 10, 15 años ahí. Eso me parece que va a ser uno de los grandes retos. Cómo se unen y cómo de alguna manera conviven estas nuevas realidades. ¿Qué significa este momento Chile para América Latina y para el Sudamérica? Creo que Chile siempre ha sido importantísimo. Uno de los grandes retos será cómo sacamos provecho de esta nueva alineación política de la derecha. Espero que los presidentes de derecha puedan generar un gran consenso, un gran pacto de cuál debiese ser una agenda común de Latinoamérica. Y eso sería ideal para tener más o menos un camino como bloque, no solo para negociar, sino cómo se van a aplicar políticas no solo migratorias, sino de seguridad en todos los países en los cuales los presidentes de alguna manera hablan el mismo idioma. Y el significado de la derrota de las izquierdas, porque Colombia también el próximo año habrá elecciones y consecuentemente allí pudiera salir este presidente que ha sido absolutamente cuestionado internamente, Gustavo Petro. Eso pudiera cambiar en esta trayectoria de pérdida de la izquierda latinoamericana. Sí, pero también me parece que me debo permitir hacer una diferenciación. La izquierda de Chile, no la de Jara, pero la de Boric, es un poco una izquierda tipo Trousseau en Canadá. Y es una izquierda moderada que habla lenguajes de derecha cuando se sienta a negociar. Y eso es importante decirlo, a pesar de que mucha gente dirá que no. Sí es cierto que la izquierda en Chile, especialmente hacia afuera, es una izquierda bastante moderada. Nunca será una izquierda comunista, que sí era el caso de Jara. Él es como un poco Lula, en el cual, si bien es cierto, es de un centro izquierda, sus políticas y sus negociaciones, especialmente cuando son temas internacionales, tienden a ser pro apertura de mercado. Petro es un caso aparte. Petro es un caso en el cual claramente se está viendo no solo su tema personal, hemos visto sus exabruptos producto de excesos, sino que también está afectando a Colombia en general. Vimos las filtraciones del general en los cuales hablaba con un comando en el cual se decía cuál iba a ser el pacto en el cual los unos iban a, de alguna manera, permitir los pactos de no agresión. Entonces, Colombia es un caso aparte. Veamos lo que van a pasar en las elecciones. Lo más probable, esperemos, es que de nuevo la derecha tome control de Colombia, especialmente porque necesitamos, como Latinoamérica y en el caso muy egoístamente de Ecuador, que nuestro vecino y socio estratégico esté alineado con nosotros para los grandes retos que estamos viviendo en Ecuador. Y los desafíos del presidente Kast, presidente electo en Chile, con Europa, las relaciones que son fundamentales también. Tienen que fortalecerlas y tienen que de alguna manera llamarles la atención, porque hoy, como les decía, Latinoamérica no es la prioridad de Europa. Europa está viendo internamente sus retos y está viendo un poco al norte lo que está sucediendo con Rusia y están más preocupados por ello que Latinoamérica. Y eso, de hecho, eso nos pasó en mucho tiempo con Estados Unidos, que no éramos prioridad dentro de su agenda. Y si bien es cierto, esto tuvo rezagos, hoy teniendo como prioridad como agenda Estados Unidos, creo que lo natural será
ver más hacia el norte de Latinoamérica y fortalecimiento de relaciones bilaterales con los otros países, y con Europa, por supuesto, intentar fortalecer relaciones, pero entendiendo que la agenda gubernamental de Europa y la prioridad es fortalecerse entre ellos de cara a lo que se puede venir, que es el enemigo común, que es Rusia. La discusión política en Chile cambió, doctora Macías, entre el discurso anterior, la dictadura de Pinochet, el retorno a la democracia. Ahora hay otros desafíos, el tema de la seguridad, migración, derechos, en definitiva, transformación de ese país. Después del 2019 hay un Chile post-2019 y todos los analistas lo hablan así, porque hubo una gran implosión social. Recordemos las marchas, los candidatos eran calificados o descalificados por lo que hablamos al principio, el que apoya la dictadura o el que apoya la democracia, así se veía, se los calificaba a los de derecha e izquierda. Y hoy, post este estallido social, hay muchos temas más sociales de los cuales se habla. Orden, seguridad, mira que el tema de salud, si bien es cierto, es un tema que se revisa, no es prioridad. El gran, y lo repetimos que ya lo habíamos hablado, el gran reto de Kast es mostrar mano dura y tener golpes de efecto inmediatos en los próximos 100 días para que el ciudadano le dé el beneficio de la duda. Hoy ganó mayoritariamente, es el presidente que más votación ha tenido en la historia democrática de Chile, pero si Boric perdió 32 puntos en 100 días, imagínate lo que puede pasar si Kast no da un golpe de efecto suficientemente robusto para que la ciudadanía le dé el beneficio de la duda y se mantenga por lo menos un año con números positivos para tener un músculo político adecuado para las reformas legislativas que necesita. Ahora, esa actuación dura que pudiera asumir el presidente Kast tiene que ver en estos desafíos de seguridad y de migración, acciones contundentes, por ejemplo, con la migración venezolana, que le pudiera conllevar problemas con el vecino Perú y con la propia dictadura de Venezuela, porque Venezuela es esta dictadura oprobiosa es la que ha puesto a caminar a los venezolanos por toda la región. Y es durísimo, uno, porque Perú va a estar en elecciones, entonces Perú no va a aceptar nada, ningún tipo de plan de retorno o devolución de los venezolanos que hayan llegado por la frontera. Entonces, con Perú tenemos otra agenda, que es la agenda de las elecciones. Con la dictadura, desde un punto de vista humano, ¿cómo regresas a estos migrantes que han caminado por meses para llegar? Yo sí creo que va a haber una diferenciación importante con los migrantes que tengan relación con el Tren de Aragua y tengan antecedentes criminales. Sí, creo que allí habrá, especialmente porque recordemos que hay un tema importante en el norte de Chile, donde están, queremos decir, atrincherados lo que es especialmente lo que es la inseguridad, el Tren de Aragua, y porque tiene características muy particulares el norte de Chile, primariamente masculino. París sí tiene la tercera vía que les comentaba, tiene una influencia importantísima en el norte de Chile, y desde el norte de Chile es donde están llegando la migración. Entonces, Kast, si es que quiere dar ese golpe de efecto, va a necesitar, tener de alguna manera alguna alianza con París para que pueda hacer una vocería. 2, considerar tema humanitario con los venezolanos que ya llevan muchos años y no tienen ningún tipo de antecedente penal. Y 3, cómo generas y actualizas de una manera rápida y oportuna no solo los carabineros, sino todo el cuerpo militar, para que no solo se digitalice, sino que se modernice para los nuevos retos. Eso me parece que en corto plazo me parece que ya está un poco tarde, tienes que hacerlo ya. Recuerden, no hemos comentado de esto, el 11 de marzo se posiciona Kast, o sea que tiene de alguna manera 3 meses para comenzar a trabajar en los planes para el día 1, llegar, posicionarse y comenzar a actuar. ¿Y cómo va a incidir ese cambio demográfico de Chile en la situación interna? Tenemos que ver cuál va a ser la actuación de Kast.
Definitivamente creo que hoy con una mayoría en el Congreso pudiese verse los cambios, no sé si los cambios, pero sí unos proyectos de ley avanzar mucho más rápido de lo necesario. Eso desde un punto de vista de gobernabilidad. Vamos a ver qué va a pasar con el resto. Recordemos lo que ya les estamos hablando sobre lo que es no solo migración, sino economía. Y cuando hablas de economía en Chile, lo comenzábamos antes, cuando Chile dice se siente estancado y tú ves desde una manera pragmática los números, dices, ¿cómo puede estar estancado si Chile es una economía que avanza, que él sigue creciendo, pequeño, pero crece? No hay un estancamiento, pero el ciudadano se siente estancado. Y ahí viene la siguiente narrativa, y lo que hemos hablado en política muchas veces. A veces no solo la realidad es la verdad, sino la percepción ciudadana. Y con ello estoy seguro que CAS tendrá que identificar cuáles son las variables que hacen que el ciudadano se siente estancado y cómo va a generar esa activación económica para que el ciudadano sienta que están en movimiento. Doctora Macías, ¿y qué significa el triunfo de la derecha en algunos países de la región? Lo acaba de hacer Chile este domingo, antes en Argentina, Paraguay, en Bolivia. El presidente Paz, candidato de derecha. En Honduras, dos candidatos de derecha están disputándose, un triunfo aplastante contra la presidenta del socialismo del siglo XXI, Xiomara Castro. ¿Qué significa esta imposición de la derecha en la región? ¿Un fracaso de la izquierda? Sí, un fracaso de la izquierda radical. En el caso de Chile es también pendular, también es porque Boric no necesariamente hizo el trabajo que necesitaba. Solo estoy puntualizando Chile porque, como les comentaba antes, la izquierda chilena es una izquierda de centro, que es lo mismo que fue en Bachelet, cuando hay la pendularidad de Piñera, Bachelet, o Boric, o Kast. Pero en general en Latinoamérica habla de un ciudadano latinoamericano que quiere cambios, que ve la economía como algo importante, la generación de empleo, la generación y el respeto de sus libertades individuales. Y por supuesto el gran reto en Latinoamérica, que es la inseguridad, y el gran enemigo común que tiene hoy Latinoamérica, que es el narcotráfico y la violencia. Creo que desde Estados Unidos hasta la Patagonia, todos están enfrentando el reto de la violencia, y eso lo estamos viendo, y estamos viendo también la representatividad de esa izquierda perdida que es la de Venezuela y la dictadura que tantas vidas y tantas tragedias humanas hemos visto. Hoy, mientras que la dictadura sigue en Venezuela, difícilmente un candidato de izquierda puede enarbolar una bandera de lucha social o de reivindicación social cuando toda Latinoamérica puede ver en su patio trasero lo que está sucediendo con esta izquierda de la dictadura de Venezuela. Ahora, todos aliados, la mayoría al menos, con Estados Unidos. Incluso en el tema de la inseguridad, Perú abre la posibilidad de que el próximo año vengan militares americanos, igual Paraguay. Ecuador está en la línea de cooperación recibiendo de Estados Unidos. Es decir, para la administración Trump, estos triunfos son nuevos aliados para su política internacional. Y de hecho, mire que nosotros en Informe Estratégico, que analizamos mucho políticas internacionales, Trump es uno de los presidentes que más ha mencionado Latinoamérica en los últimos años. Porque tenemos que recordar que hay lo que son las políticas públicas, el secretario de Estado que suele tener relacionamiento con los diferentes países del mundo, pero en este caso específico, Trump ha mencionado Tren de Aragua, Venezuela y Latinoamérica muchísimo más que los otros presidentes. En el caso de Trump, recordemos que apoyó abiertamente a candidatos, Milei, Noboa. En el caso de Honduras también lo ha hecho. Tiene una relación fuerte con Molino en Panamá. Definitivamente, y teniendo a Marco Rubio, secretario de Estado, que es cubano-americano, que habla español, también hay una cercanía. Hoy Latinoamérica tiene que aprovechar el momento histórico donde la prioridad de la agenda de Estados Unidos está alineada con la agenda latinoamericana. Ecuador hoy también, es cierto, tiene una ventaja
pudiésemos decir, una ventaja competitiva. A lo largo de los años, Colombia era de alguna manera el vocero estratégico de Estados Unidos en la región. Recordemos Plan Colombia, todos los acercamientos que ha tenido Estados Unidos con Colombia en la época de Uribe y de Santos. Colombia era el aliado natural de Estados Unidos. Hoy lo es Ecuador y con ello hay muchísimas ventajas que podemos identificar. Y de nuevo, volviendo al tema latinoamericano, el estar alineados con una agenda de Estados Unidos definitivamente nos puede generar beneficios si lo sabemos no solo trabajar, sino entender cómo alinear la agenda americana, especialmente la de Trump, con los intereses de cada país. Esto puede recuperar también los organismos multilaterales que había injerencia y predominio de las izquierdas, ahora con esta tendencia de la derecha. Bueno, ya en Ecuador lo hemos visto. También es cierto que puede estar Trump y la administración Trump alineada con Latinoamérica, pero también es el trabajo que tiene que hacer cada una de las embajadas. Hemos visto en el caso del BID, Roberto Isurieta, el trabajo excelente que está haciendo en la búsqueda y en identificar fondos para la región. Hoy día estamos viendo en el caso de Ecuador cómo la ex ministra y ex embajadora Ivonne Albaki, Trump parecería que sería la candidata que estaría Estados Unidos dispuesto a apoyar en la ONU. O sea, hay muchísimos temas y representantes multilaterales que están alineados también con esta agenda y sería un beneficio y un honor para Ecuador tener representantes de esa calidad. Bien, como siempre, muchas gracias. La atención a la doctora Estefanía Macías, de Buró Estratégico, analista política. Los resultados y las secuelas de las elecciones en Chile. Ganó el derechista José Antonio Kast ampliamente sobre la candidata de izquierda. Estefanía, muy amable, la atención a la revista de Opinión Democracia. Gracias por la invitación, un abrazo. Muy amable. 7:53 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, ex miembro del Consejo Nacional de Salarios, dirigente del sector agropecuario, y el doctor Andrés Páez, catedrático y experto en temas laborales. El incremento, la fijación del salario básico unificado con el incremento de $12 en la actualidad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.